Reforma al Sisbén le pondrá el tate quieto a los tramposos que acceden a los subsidios sin merecerlos, advierte el DNP. El nuevo Sisbén debe reflejar una verdadera justicia social, asegura el director del Departamento Nacional de Planeación. Los cambios en la metodología de cálculo del puntaje permitirán que los más pobres puedan acceder a 20 programas sociales. En Cúcuta, puerta a puerta, los encuestadores visitan a las familias para sisbenizarlas. Hola, bienvenidos a este especial del Departamento Nacional de Planeación acerca del Sisbén, el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del Estado. El impacto en la gente, los beneficios de este sistema que focaliza los programas sociales del Estado para favorecer a los colombianos más vulnerables es el tema central de esta emisión especial. Enrique, en palabras sencillas, el Sisbén ordena a la población por su calidad de vida del más humilde al más próspero. ¿Tú qué piensas del Sisbén en Colombia? Yo considero que se debe entregar a las personas que realmente lo necesitan, pero nos estamos dando cuenta que hay personas que no lo necesitan y que tienen Sisbén y que se ha vuelto una forma de politizar esta medida que es buena para las personas que realmente son vulnerables. Los señores concejales, los amigos de los concejales hacen campaña política con el tema del Sisbén. Hoy en día están cambiando puntajes de la noche a la mañana, haciendo todo el trámite y nadie se atreve a denunciar ni a decir nada. El sistema mediante el cual se atiende a la población de pronto más vulnerable del país. Para mí y para mi comunidad me parece como raro la metodología de ahora del Sisbén. En vez de bajarle los puntajes a las personas que verdaderamente tienen escasos recursos, lo que hace es incrementar. Para mí es algo bueno y otra cosa que, por ejemplo, hay gente que tiene Sisbén que no necesita. El Sisbén no es solo salud, sino que también creo que les avalan otras cosas, como lo de vivienda, lo de familias en acción, todas esas vainas. Personas que tienen modos de pagar una clínica privada, un médico particular, pueden y no lo hacen. Entonces le están quitando el cupo a una persona que en realidad sí lo necesita. Cambia su puntaje para parecer más de un estrato más bajo y le quita la oportunidad, por ejemplo, a personas como nosotros de acceder a una beca del Estado o un Serpilo-Paga, por ejemplo. Porque eso es para los pobres, que no les roben el bienestar a los pobres. Siempre los beneficios los reciben es las personas que menos lo necesitan. Gente que vivimos en cuarticos, en piezas, arrendando, no somos gente realmente de escasos recursos y gente que verdaderamente tiene cómo poder sobrevivir. Gente que esa gente tiene un puntaje de 15, de 18, de 8. El sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales no es lo mismo que los estratos sociales, ni es solo salud. En el siguiente informe les aclaramos todas las dudas que existen alrededor de este tema, qué es y qué no es el Sisbén. Gracias al Sisbén, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El Sisbén es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. ¿Qué debe hacer un colombiano para ser parte de la fila? Veamos el proceso con un ejemplo. Él es Juan, y para ser parte del Sisbén, lo primero que debe hacer es dirigirse a la alcaldía de su municipio, específicamente a la oficina del Sisbén, y solicitar que le realicen la encuesta. La alcaldía le informa a Juan en qué fecha lo visitará en su lugar de residencia, y efectivamente, ese día un funcionario llega a su casa y le aplica el cuestionario. Una vez organizada la información suministrada por Juan, la alcaldía la envía al DNP ubicado en Bogotá. El DNP recibe la información, la verifica y luego le certifica a Juan cuál es el puntaje oficial que obtuvo, es decir, cuál es el lugar de la fila que le corresponde. ¿A qué beneficios puede acceder Juan con su lugar en la fila? Actualmente hay 20 programas sociales que usan el puntaje del Sisbén como un criterio para definir la población que recibirá sus ayudas. Cada programa social define sus reglas de juego. Por ejemplo, para el programa de educación Serpilo-Paga, el puntaje máximo son 57 puntos, y para Más Familias en Acción, el tope son 30. Si por ejemplo Juan tiene un puntaje de 35 puntos, puede aspirar a ser beneficiario de Serpilo-Paga, pero no a Familias en Acción. En resumen,
Cualquier colombiano puede ser parte de la fila. La alcaldía aplica el cuestionario en la residencia de cada persona y luego envía la información al DNP. El DNP, como diseñador de la encuesta, valida los datos y oficializa a cada colombiano encuestado su puntaje. Y finalmente, son los programas sociales quienes deciden a quién benefician con sus ayudas y subsidios según sus reglas establecidas. Planeación Nacional ha detectado trampas y nuevas modalidades de manipulación del Sisbén para favorecerse de los subsidios del Estado. El propio director, Simón Gaviria Muñoz, ha advertido que no se permitirán más colados. El sistema de identificación de posibles beneficiarios de programas sociales, más conocido como Sisbén, es una base de datos que arroja un puntaje que va de 0 a 100. ¿Cómo funciona? Si la persona tiene un puntaje bajo, es decir, cerca de 0, tiene mayores posibilidades de recibir beneficios y subsidios del Estado. En total tenemos 10 entidades que usan la base del Sisbén para la focalización de sus programas, y eso suma un total de 20 programas. Entonces tenemos instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como Prosperidad Social, como el Ministerio de Educación, como el Ejército Nacional, como el Ministerio de Salud. Según las variables del Sisbén, la situación socioeconómica de una persona pobre le arroja un puntaje más bajo que a una rica y por lo tanto tiene mayores posibilidades de recibir ayudas. Programas como Familias en Acción, como la Red Unidos, como la extensión de la libreta militar, como Serpi lo paga. Sin embargo, hay personas que sin necesitarlo mienten para parecer de escasos recursos y obtener beneficios. Lo grave es que estas personas que mienten le quitan las oportunidades a familias que realmente necesitan de los auxilios del gobierno. ¿Qué pasa cuando una persona de altos ingresos nos miente y se asigna un puntaje bajo? Esa persona lo que hace en esencia es que se brinca la fila y le quita a una persona humilde la posibilidad de tener acceso a programas sociales y los deja por fuera. El Departamento Nacional de Planeación ha detectado trampas recurrentes practicadas por avivatos que quieren tener puntajes bajos sin merecerlos. En Planeación Nacional identificamos 4 tipos de inconsistencias. La primera son las personas que, reportadas como fallecidas, están aún en la base de datos. En la actualidad hay 150.635 personas que, si bien la registraduría los ha reportado como fallecidos, aún siguen apareciendo en la base del Sisbén. La segunda son personas que de un corte a otro de la base Sisbén cambian su tipo de vivienda sin justificación alguna. De este caso hay reportadas 59.601 personas. Y un último caso son cambios, son personas que tienen un puntaje bajo en Sisbén y tienen un ingreso superior a 3.8 millones de pesos. Este es el caso que más preocupa al Departamento Nacional de Planeación, pues el número se ha incrementado. En septiembre de 2015 había 83.300 personas que con ingresos mayores a 3,8 millones de pesos al mes tenían puntajes bajos en el Sisbén. En septiembre de 2016, un año después, la cifra subió a 112.230, es decir, 28.330 casos más. Es ese caso en donde todavía necesitamos esforzarnos un poco más. En Cúcuta continuamente se hacen las jornadas de Sisbén al parque. Los encuestadores visitan casa a casa a los potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado. Veamos en qué consiste esta actividad que se realiza puerta a puerta. Estamos los del Sisbén aquí por si necesitan algún tipo de trámite con el Sisbén para que le diga a su mamá. ¿Sí? Este es el asentamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, muy cerca a la frontera con Venezuela. Acompañamos a la oficina del Sisbén de esta ciudad en las jornadas que realiza todos los sábados de acercamiento a la comunidad para ayudarlos en este tema. Es una invasión conformada hace más de 5 años, en donde, pues, como podemos ver, hay población de vulnerabilidad
y pues queremos llegar con la oferta institucional hasta este sector, visitando sus casas y solucionando todo tipo de trámites o problemas que tengan con el CISBEN. Vanessa Arenas es la administradora del CISBEN en Cúcuta. En Colombia hay 1.100 administradores en los municipios y 32 coordinadores en los departamentos. Con sus 5 encuestadores y 5 digitadores, visita los barrios más vulnerables de la capital norte santanderiana. Serían 3 habitaciones, materiales de bloque, pisos como vemos de cemento. Me parece muy bien porque uno a veces no encuentra dónde ir y me parece muy buena esta oportunidad para uno poder ir y comentar y que colaboren a uno, que ayuden. Muy bueno, porque habíamos muchas personas que no nos habíamos actualizado en el CISBEN o muchos que teníamos la cédula de nuestros hijos y no la habíamos incluido. ¿Cuántas habitaciones tiene la unidad de vivienda? Me parece una actividad bien porque están integrando a la gente, aquellas que no tienen CISBEN o que no podemos acceder a algún programa del gobierno precisamente por el CISBEN. La gente que asistió a la jornada y necesita el CISBEN en Colombia tiene claro que sí hay muchos que reciben los beneficios sociales sin necesitarlos. Sí hay personas que no deben de estar en el CISBEN porque a veces se hacen pasar por personas de bajos recursos y tienen como tener un seguro o tienen su seguro y también tienen el CISBEN y entonces las personas no dejan que otras les lleguen esas ayudas a ellos. Porque hay personas que tienen sus casas muy modeladas y todo eso y tienen muchas veces un puntaje muy bajito, mientras que nosotros los que somos de bajos recursos aparentemente tenemos un puntaje muy alto. A la fecha en Cúcuta se han beneficiado 18.000 personas de estas jornadas que se vienen adelantando y también se ha logrado depurar la base de datos del CISBEN en 21.000 personas. Vamos a unos breves mensajes institucionales. Los invitamos a que nos sigan acompañando. En segundos hablaremos acerca de la capacitación a los administradores del CISBEN en el país. Gracias por seguir acompañándonos. Nuestro invitado para hablar de la necesidad de depurar las bases de datos, acabar con el fraude y tener un CISBEN más justo es el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz. Veamos. Tenemos que garantizar que cada peso que invertimos en programas sociales rinda lo máximo posible. Tenemos que ser conscientes nosotros que el CISBEN tiene 2 tipos de retos muy grandes. El primero es que hay unas personas que están, pero no deberían estar. Hemos venido haciendo un proceso de depuración ya desde hace un tiempo, desde septiembre del 2015, y hemos ya identificado y sacado del CISBEN a 362.000 colombianos, que bien sea porque estaban fallecidos o porque tenían ingresos superiores a los 4, 5, 6, hasta 10 millones de pesos, estaban en el CISBEN sin merecerlo. Es supremamente importante generar conciencia que no hay corrupción buena, que el gasto social debe ir a aquellas personas que más lo necesiten. Entonces necesitamos garantizar que estas personas de altos ingresos no le quiten el espacio en programas sociales a los colombianos humildes que sí los necesitan. Hay un segundo reto que tenemos, que son aquellos colombianos humildes, pero que por razones de la encuesta CISBEN tienen puntajes altos. Este error también hay que empezar a corregirlo, por primera vez teniendo en cuenta nuevas metodologías que son más justas y más realistas frente al entorno social que tenemos en el país. El DNP congregó en Manizales a los coordinadores del CISBEN de los 27 municipios del departamento de Caldas, en una capacitación sobre el manejo de la ficha y la actualización de la base de datos certificada del CISBEN. Se han presentado casos en que, por ejemplo, alquilan por una semana o 2 semanas mientras se hace la encuesta un cuarto en un inquilinato.
se hace la encuesta y se van. Frenar a los colados para que no se salten la fila y no se repitan casos como estos es el propósito de la capacitación que emprendió por todo el país Planeación Nacional. Hace parte de la estrategia para impedir que las personas que no necesitan de las ayudas del Estado sigan beneficiándose de ellas a través de trampas. La capacitación a los administradores del sistema en los municipios del país hace énfasis en el rigor con que se debe aplicar la encuesta a los potenciales beneficiarios de los programas sociales. Cada vez que hay un cambio de mandatario local, entonces ellos toman la decisión de cambiar a los administradores del CISBEN. El problema no es solamente que los cambien, sino que el que llega no tiene mucho conocimiento de las cosas, entonces eso hace que la calidad de las encuestas no sean las mejores. En la ficha de la clasificación socioeconómica quedan consignadas las condiciones de vida de los hogares, de manera que el puntaje se obtiene de acuerdo a la información que entrega el mismo informante calificado a los encuestadores. Por ello, el DNP dejó claro ante los administradores del CISBEN en los 27 municipios del departamento de Caldas que el puntaje se puede modificar solo con una nueva encuesta. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Uno de los principales problemas que hay, no solamente en este municipio, sino en cualquiera de los municipios, es que la gente tiene un desconocimiento muy grande de lo que es el CISBEN. Lo confunden muchas veces con tener salud, pero desconocen cantidad de programas a los que podrían ser potenciales beneficiarios. Los reclamos por los puntajes altos y las trampas a la hora de aplicar la encuesta para poder acceder a los programas sociales son las mayores dificultades a las que se ven enfrentados a diario los administradores del CISBEN en todo el país. La información que aporte el encuestado debe ser veraz para evitar que se obtengan puntajes que permitan colarse y obtener los subsidios que no se merecen. La verdad es que hay muchas personas que tienen forma de tener carnet y pagar salud y tienen CISBEN. Y en eso no estoy yo de acuerdo porque hay personas que lo necesitan más que uno. Las mentiras son la mayor trampa para acceder a los programas del gobierno que utilizan el puntaje CISBEN como criterio para ingresar a ellos. Este engaño le quita el cupo a los más pobres para tener beneficios sociales. Lo que falta es básicamente dos cosas. Uno, la sensibilización que hay que tener con la población, porque son víctimas de abusos, de engaños, de situaciones que manejan las personas del común, los políticos, que hacen que se vuelvan mucho más vulnerables y susceptibles a creer que tienen, que se pueden bajar los niveles, que tienen derecho a todo, que todo los favorece. No. Como es una zona que tuvo pues en sus tiempos atrás el tema de desplazamiento, por todo lo de la guerra que se vivió, también pues para ingresar a muchos de los programas que lo piden, que lo ameritan, como la gente desplazada. El CISBEN no solo sirve para acceder al sistema de salud. A través de él, los colombianos más pobres pueden beneficiarse además de programas de asistencia social, tales como educación, vivienda y atención a la niñez, entre otros. Cuando se le pregunta a las personas para qué les ha servido el CISBEN, la mayoría responde, para acceder al régimen subsidiado de salud, es decir, para tener atención gratis de un médico. A mí me ha servido para el médico. A una hija mía la operaron de la vista con el CISBEN. Y gracias a Dios pues no nos cobraron, entonces ¿cómo voy a estar desagradecida? Pero la mayoría de colombianos, incluso los que están en el CISBEN, desconocen que este no entrega ayudas. Es un instrumento que utilizan los programas sociales para definir a quién benefician. Para meter los papeles para la ayuda del gobierno. ¿Cuánto le da el gobierno de ayuda? ¿Qué le da? Pero todavía no me ha salido. ¿Qué espera usted? Porque me salga para que me ayuden con alguna cosa. Adicional al régimen subsidiado de salud, otros programas se focalizan a través del CISBEN, como es el caso de educación, infancia, vivienda rural, familias y tercera edad. El sistema clasifica a la población del más humilde al más próspero. Se sirve a uno mucho para las personas que de bajos recursos y que son muy pobres. Uno de estos programas sociales es Serpilo Paga, que le ofrece educación superior a los mejores bachilleres del país, que no tienen recursos
para pagar sus estudios universitarios. Otro de los programas a los que se tiene acceso por medio del Sisbén tiene que ver con la alimentación y educación de los niños en los primeros años de vida. La bebecita está en San Vicente y el otro lo tengo en el núcleo de la Independencia. Pues ahí yo no pago ni matrícula ni mensualidad. Eso sí me queda. En eso sí me está cubriendo lo que es Sisbén o el gobierno, no sé. Pero en eso sí me están ayudando. Para Lilia, madre de 3 hijos, la clasificación del Sisbén le permitió ser focalizada por la registraduría para la expedición de los documentos de identidad de sus hijas. A mi niña se le perdió el documento y con el Sisbén pudo reclamar el documento de identidad. Buenaventura viene haciendo la tarea en materia de depuración del Sisbén. En el último año terminado en diciembre, el número de personas fallecidas registradas en el sistema bajó de 4.700 a menos de 500 personas. Reducir a los colados del Sisbén permite tener más personas en programas como Familias en Acción, atención al adulto mayor y subsidios para vivienda urbana o rural. Sí, hay mucha gente que tal vez miente a la hora que le hacen la visita pues, del Sisbén, miente muchísimas cosas, dice que no tiene casa, que no tiene otras cosas para pues, tener la salud gratuita y no pagar, digamos, libreta militar para eximirse de muchas obligaciones. La mayoría de los colombianos comparte la decisión del gobierno de sacar a los colados del Sisbén para que más personas necesitadas sean beneficiarias de los subsidios que entrega el Estado. Segunda pausa para unos mensajes de interés. En un momento regresamos con las novedades de la reforma al Sisbén que promueve Planeación Nacional. Para que haya verdadera justicia social en la que los más pobres sean quienes reciban los beneficios de los programas sociales del Estado y no los que hacen trampa, el Departamento Nacional de Planeación planea hacer una profunda reforma al Sisbén. Con el propósito de evitar que los beneficios que otorga el Gobierno Nacional lleguen a personas que no lo necesitan, el Departamento Nacional de Planeación diseñó una profunda reforma al Sisbén. Con la reforma a este Sisbén vamos a lograr que el Sisbén sea más justo. En otras palabras, que haya consecuencias para aquellos colombianos relativamente prósperos que le quitan espacio en programas sociales a la gente humilde que sí lo necesita. Pero adicionalmente, la nueva metodología va a tener en cuenta los ingresos y va a permitir que muchos colombianos que tienen puntajes altos pero deben tener bajos, así lo puedan lograr. Uno de los cambios que traerá el nuevo Sisbén es la forma como se calculan los puntajes. Anteriormente solo se tenía en cuenta el estándar de vida de los hogares, es decir, las condiciones de vivienda, características de educación, salud, pero no se tomaba en cuenta el ingreso de los hogares. Lo que ocurría es que si teníamos 2 hogares con las mismas características, digamos la misma conformación, miembros del hogar y características de la vivienda y de educación de sus miembros similares, etcétera, tenían el mismo puntaje, así una tuviera unos ingresos elevados y la otra tuviera unos ingresos muy bajos, exactamente el mismo puntaje. Con el nuevo Sisbén lo que hacemos es, a la familia que tiene más ingresos, le subimos el puntaje, de la que tiene menos ingresos, se lo bajamos. Esto significa que el Sisbén va a ser más justo. El segundo cambio importante tiene que ver con la calidad de la información de la base de datos del Sisbén, debido a que se encuentra desactualizada. El primer instrumento que hemos creado es algo que se ha denominado el contrato social. Ellos ingresan al Sisbén y permanecen en los programas a los que tendrían acceso por su puntaje por, digamos, 2 años, 3 años, 4 años, eso dependerá del programa. Terminado ese plazo de tiempo, los hogares vuelven y actualizan su información, pero en ese periodo perfectamente pueden decirnos la verdad sobre qué pasa con ellos si no van a perder los beneficios. El segundo mecanismo consiste en la posibilidad de que el Sisbén se actualice mediante registro administrativo. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos directamente al hogar a recoger una información mediante una encuesta, pero posteriormente nosotros podemos actualizar la base de datos haciendo uso de la información que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Eso es una actualización que se hace automáticamente conectando sistemas de información. En los diálogos populares realizados por todo el país, el director del DNP recogió las voces de indignación de la gente por las irregularidades que se cometen al asignar puntajes bajos a personas que no lo merecen.
gente no sabe qué es el Sisbén? Mucha gente no sabe qué es el Sisbén. ¿Por qué? Confunden el Sisbén con lo que es salud subsidiada. Sí, muchas veces vengo a hacer la visita del Sisbén, entonces la persona dice, no, es que yo ya tengo salud subsidiada, ¿por qué la visita? La gente no sabe que el Sisbén es un sistema de información de potenciales beneficiarios de programas sociales del Estado. Hagan bien la encuesta, porque si uno tiene que tener, para tener Sisbén uno, tiene que vivir en un cambuche, entonces, ¿en qué mundo estamos parados? Hay personas, por lo que se ha escuchado, ¿verdad?, bastante que están gozando de esos beneficios, que en realidad hay personas que lo necesitan, ¿verdad?, y les han quitado esos beneficios. Hay gente que tiene fincas, casas bien arregladas, y resulta de que están en el nivel 1. El Sisbén tiene que depurar la base de datos en ambos sentidos, es decir, hay unos pobres que los están pasando como ricos y hay unos ricos que están pasando como pobres. Entonces eso hace víctima especialmente a los pobres, porque el rico va y venga, el rico si lo saca, él sigue rico, pero el pobre si lo meten como rico sí padece mucho. Nosotros los campesinos, que somos los que vivimos en el campo, deberíamos de tener otro trato en el Sisbén, otros puntajes en el Sisbén, no como los que viven en la ciudad. Si hay otras personas que tienen negocios y tienen todo, y el puntaje sí les ha salido bajito. ¿En qué consistirá eso? Yo he presenciado personas que tienen plata, que se han bajado en cipote camionetas y se están sirviendo con el carnet de salud, con el Sisbén de la gente pobre. Y se tiene conocimiento de algunas personas que tienen ciertas comodidades hasta en otros barrios, donde son hasta barrios legalizados, que no tienen problema digamos, no son informales. Como fuimos pioneros en la formulación del Sisbén 3, solicitamos la revisión de esa metodología que está allá a nivel nacional, que arroja allá afuera unas características diferentes a las que arroja aquí en Cartagena. Jenny, de esta manera llegamos al final de este informe especial que preparó el Departamento Nacional de Planeación acerca del Sisbén. A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.